Hola, buenas tardes, yo soy Doris Chiflet y hoy les voy a explicar tabla de frecuencias. Este video está ya subido al canal, pero tiene muy mala imagen, entonces lo voy a volver a hacer. Bueno, cuando hablamos de tabla de frecuencias, es una tabla, como su nombre lo indica, que tiene diferentes frecuencias que se utilizan para gráficos distintos. Siempre partimos de una serie. Hay series simples, que todos los valores se dan en forma unitaria, y hay serie de frecuencias, que es cuando ya los valores están ordenados de menor a mayor y al lado tienen la frecuencia propia del intervalo. Cuando partimos de una serie simple, lo primero que tenemos que sacar es la muestra. ¿Qué es la muestra? La cantidad de valores que tiene una serie. Entonces, la muestra se representa con la letra n minúscula. Vamos a contar cuántos números tenemos en nuestra serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que mi muestra es de 10 valores. Ahora vamos a ordenar de menor a mayor los valores dentro de una tabla. Nos fijamos cuál es el valor menor, es 3, 4, 5 y el valor mayor es 6. Ahí están ordenados de menor a mayor todos los valores que aparecen en la serie. Los valores unitarios, sin repetir. Otro de los datos primarios que yo necesito para trabajar en una serie es la amplitud. La amplitud de mi muestra es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Como ya los ordené de menor a mayor, mi valor máximo es 6, mi valor mínimo es 3. Quiere decir que la amplitud o rango de mi muestra es 3. Ya tengo la muestra y tengo la amplitud. 3 unidades es el rango entre el valor mínimo y el valor máximo. Bien, ahora lo que tengo que hacer es determinar la frecuencia de cada valor o intervalo. Entonces, lo que tengo que hacer es contar. ¿Cuántas veces está el número 3? Una vez. ¿Cuántas veces está el número 4? Una, dos veces. ¿Cuántas veces está el número 5? Una, dos, tres veces. ¿Cuántas veces está el número 6? Una, dos, tres, cuatro veces. Acá ya tengo determinada la frecuencia de cada valor o intervalo. Cuando son muchos los números, conviene marcar con diferentes colores o haciendo diferentes dibujitos para tener una visión más clara, porque cuando son muchos se complica el hacer todas las rayitas iguales. Ahora voy a contar esta columna. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. ¿Por qué lo vuelvo a contar? Por si yo hice mal el recuento de los valores. Entonces, si yo vuelvo a contar esta columna, me da 10. La comparo con mi valor de muestra y ahí cotejo que los números son iguales. Por lo tanto, yo hice bien el conteo. Ahora lo que vamos a calcular es la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia de cada uno de los intervalos. Y se calcula como el cociente entre la frecuencia del intervalo y el valor de muestra. En este caso, mi frecuencia absoluta o frecuencia del intervalo es 1 y mi muestra es 10. Por lo tanto, el resultado es 0,1. 0,1. Recuerden que la frecuencia propia de cada intervalo también se llama frecuencia absoluta. Voy a hacer lo mismo con cada uno de los valores de frecuencia. 2 dividido 10, 0,2. 3 dividido 10, 0,3. 4 dividido 10, 0,4. Sumando los valores de esta columna, o sea, la sumatoria de la frecuencia relativa, me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque 1 es el entero. Sigma mayúscula significa sumatoria. Son todos los valores del primero hasta el último que intervienen en esta suma.
Bien, ahora voy a sacar la frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? Es la frecuencia relativa por 100. La palabra porcentual viene de multiplicar por 100. Frecuencia relativa por 100. Bien, mi frecuencia relativa es 0,1. Si lo multiplico por 100 me da 10. 0,2 me da 20, 0,3 me da 30, 0,4 me da 40. La suma de toda esta columna me tiene que dar 100. ¿Por qué? Porque es el 100% de la muestra. ¿Qué significa? Que el 20% de los valores de esta serie es 4. Ahora voy a sacar la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la frecuencia que tiene esa muestra hasta determinada posición. ¿Cómo se calcula? Siempre se parte de la primer frecuencia que aparece, que es 1. Y a eso se le suma la frecuencia del siguiente valor o intervalo. 1 más 2 me da 3. 3 más 3 me da 6. 6 más 4 me da 10. Si yo quiero saber cuántos valores intervienen hasta la posición 3, son 6. De toda la serie, 6 valores corresponden a las 3 primeras posiciones de la serie. Evidentemente, cada una de estas columnas se utiliza para gráficos distintos. La frecuencia del intervalo se usa para gráficos de barra, para histogramas, para polígonos de frecuencia. La frecuencia porcentual se usa para partes componentes, gráficos de sectores. La frecuencia acumulada se usa para ojiva. Bueno, y cada una de las columnas se utilizan para gráficos diferentes. Por eso se hace esta tabla. La frecuencia acumulada relativa es lo mismo que la frecuencia relativa. Y se hace dividiendo la frecuencia acumulada en la muestra. Si la frecuencia acumulada es 1, dividido la muestra me da 0,1. Acá hay dos maneras de hacerlo. O tomo la frecuencia acumulada y la divido por la muestra, o voy sumando la frecuencia relativa. Conviene siempre trabajar con los datos principales de la tabla. Si yo me equivoqué en la frecuencia acumulada, me voy a equivocar en la frecuencia relativa acumulada. Entonces, si yo hago 0,1 más 0,2 me da 0,3. Y ahí puedo cotejar. Si yo sume 3 y hago dividido 10, me da 0,3. Si yo hago 0,1 más 0,2 más 0,3, me da 0,6. Y ahí puedo cotejar. Si yo hago 6 dividido 10, me da 0,6. Y lo mismo con el 10. Cuando son valores sencillos, no hay inconveniente. El problema es cuando son valores complejos, con números decimales. Cuando yo trabajo con números decimales, me conviene aproximar. Si es 0,666, aproximo a 0,7. Si es 0,3333, aproximo a 0,3. Frecuencia acumulada porcentual es igual que la frecuencia porcentual. O sea, multiplicar la frecuencia acumulada relativa por 100. O lo mismo trabajar con la frecuencia porcentual. 10 más 20, 30. O multiplicar 0,1 por 100 me da 10. 0,3 por 100 me da 30. 0,6 por 100 me da 60. 1 por 100 me da 100. Y yo ahí puedo cotejar si es cierto que me coincide este 100 con este 100. Básicamente esto es todo lo que yo necesito para hacer una tabla de frecuencias. Recuerden que la frecuencia acumulada puede aparecer escrita así o escrita con la letra mayúscula. Frecuencia acumulada o frecuencia acumulada. O sea, eso depende del libro o el texto que ustedes consulten. Bueno, básicamente esto es todo. Yo les dejo la tabla en el pizarrón para que ustedes la analicen. Todo lo que está escrito en el pizarrón lo tienen que volcar en sus carpetas y la explicación que yo les doy pueden tomarlo a modo de apuntes.
Bueno, muchísimas gracias.